No pueden ustedes imaginar que durante esta pausa nosotros hemos seguido hablando en esta mesa de un asunto que seguro que les preocupa a ustedes tanto como a nosotros. Estaba el profesor Ruiz Robledo diciendo, intentando buscar una explicación a este asunto, ¿no? Bueno, pero no sé si decirla, sí, en público. Claro que sí. Quiero decir que muchas veces la productividad que tenemos los funcionarios no es equiparable a la que tienen los centros, los privados. Pero si quieres que dé yo alguna teoría para que discutamos un rato, a mí lo que me gustaría es que todos los ciudadanos tuvieran la opción que yo tengo. Y es que como funcionario, todos los años Mufase me ofrece la asistencia pública o la privada, y dentro de la privada me da hasta 3 o 4 compañías. Y a mí me gustaría que todos los ciudadanos pudieran hacer eso. Creo que sería muy saludable para el sistema y también para ver por dónde va la voluntad individual de los ciudadanos, ¿no? Bueno, si queréis, venga, Enrique. Yo como funcionario he tenido también esas dos opciones y siempre estaba en la pública, siempre he elegido la pública. Ya no solo por una cuestión ideológica, que te puedes decir, ¿por qué tonto eres? Bueno, he querido estar siempre en la pública porque me he creído que el sistema público había que defenderlo, y una forma de defenderlo es a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, es tanto. Pero es verdad que hay mucha gente que opta por eso. No digo que tú lo hayas hecho. Si lo has hecho... Ahora te voy a explicar por qué lo he hecho. Bueno, si me interesa. El tema es el siguiente. Conozco un montón de casos de gente que está con la opción de Mufase, pero si tienen alguna patología delicadita, ya están llamando, en muchos casos llamándome, para ver si yo les puedo decir cómo tienen que hacer para pasarse a la pública, porque es más eficiente en los casos de gravedad. Hombre, pues eso también es como para, como dicen ahora, hacértelo ver. Yo estaría de acuerdo con lo que dice el profesor Ruiz Robledo, estaría de acuerdo si las dos opciones jugaran con las mismas cartas. Me explico. Si el tiempo de atención en la pública fuera igual de corto que en la privada para una consulta de atención primaria, porque la pública tuviera los medios para poderlo hacer. Si el plazo de que te vea tu especialista en la pública fuera igual de corto que el plazo de que te viera tu especialista en la privada. Que el problema es que con este totum revolutum que hemos vivido desde la pandemia y antes de la pandemia, lo que se nos está deteriorando es esa puerta de entrada al sistema en la pública, porque luego, como dice Enrique, una vez que estamos hablando de temas serios, la pública funciona como un reloj y te da todas las garantías del mundo, pero hasta que llegas a ese momento es donde se produce esa especie de cuello de botella que parece que no tiene la privada, aunque parece que ahora las cosas se están complicando. Jesús. Bueno, yo es que creo que de entrada hablar de productividad en un servicio público tan esencial como la sanidad a mí no me acaba de gustar, ¿no? Porque creo que de lo que se trata es de defender el derecho a la salud por encima de todo. Y si hablamos de la atención primaria, pues yo creo que nadie podrá decirle a un médico de la atención primaria que no es productivo, cuando lo que están es saturadísimos de trabajo y están viendo muchos más pacientes de los que pueden ver para atenderlos como a ellos les gustaría atenderlos. Entonces, si la productividad se mide en cuántos pacientes por día ve un médico, no creo que ahora mismo ese sea el problema, que los médicos del sistema de atención primaria público no sean productivos. El problema es que necesitamos más médicos para que puedan dedicarle más tiempo a cada paciente. ¿Cómo se resuelve eso? Si los contrata el sistema público, pues podrán dedicarle más tiempo y podrán visitar en su casa, podrán hacer medicina preventiva, podrán hacer cosas que ahora mismo les gustaría hacer pero no pueden hacer. O si lo subcontratamos, ¿qué pasa? Pues que hay una empresa que se tiene que llevar, lógicamente, como empresa privada, un margen de ganancia. Ese margen de ganancia, ¿a costa de qué es? O de encarecer el coste del sistema en su conjunto, o de deteriorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, que es lo que suele pasar casi siempre que se externaliza un servicio. Se contrata una empresa privada que, como tiene que tener un margen, pues dice, yo te lo voy a hacer más barato de lo que te lo hacía la administración pública. Sí, más barato, pero a costa de pagar peores salarios, y eso muchas veces también va a costa de exigir menos cualificación del propio personal.
Y quien conozca profesionales sanitarios sabrá que normalmente las enfermeras suelen preferir trabajar en la pública porque las condiciones de remuneración son mejores, con lo cual el personal de enfermería experimentado o cualificado va a tender a estar en la sanidad pública y por tanto va a ofrecer un servicio de más calidad desde la sanidad pública. Es un engaño, por tanto, decir que privatizando se resuelve igual el problema. No se resuelve igual, sale más caro y a menudo con un peor servicio. Y encima deteriorando condiciones laborales. No veo dónde están las ventajas aquí, ¿no? María. No, yo tampoco. Yo creo que el sistema público hay que defenderlo a ultranza, porque es lo que garantiza que todo el mundo tenga igualdad en el acceso a ese servicio. Entonces, vale, en unas condiciones ideales, con una sociedad muy rica y un país con muchas posibilidades, podríamos tener la opción, pero mientras tanto no ocurre eso. Lo que ocurre es que hay gente que por el sitio en el que vive o por las condiciones culturales o económicas que tiene, necesitan un servicio de la máxima calidad. Y yo voy saliendo de la sanidad y hablando de la educación, todo el dinero que llevamos a los conciertos de la educación privada concertada, desde luego el presupuesto es el que es en detrimento de los equipamientos y de la dotación de personal en la educación pública. Yo creo que, a ver, el país que yo quiero o la idea que yo tengo es que un país debe, en primer lugar, reforzar sus servicios públicos y, por supuesto, que la empresa privada tiene que hacer su juego y tiene cabida, faltaría más, pero como una cuestión complementaria. Y a mí lo que me parece, y no hay más que ver los hospitales de Madrid que hemos vivido y que hemos tenido, lo que hay aquí ahora mismo es un cambio de modelo. Esto es lo que yo pienso, que hay un cambio de modelo, que le da mucho más peso, no solamente a esa gestión mixta de la que hemos hablado, que existe en Andalucía desde el tiempo de otros gobiernos con otras siglas y con otra ideología. Hay el hospital de la Costa del Sol, ese fue el primero que se inventó con gestión mixta. Sí, es un modelo que es compatible, quien dice que no, pero no, es que no está pasando esto. Lo que está pasando es que estamos cada vez más desviando, como antes decía Agustín con las cifras que daba, y entonces estamos debilitando el sistema público. Y a mí eso sí que me parece que sigue perpetuando las desigualdades, las dificultades de la gente que no tiene capacidad de acceder a esos servicios públicos básicos que son los que nos igualan a todos. Agustín. Vamos a ver, en aquellos tiempos felices en que nos íbamos a convertir en la California de Europa, que nos gobernaba el PSOE, yo estaba convencido de la sanidad pública. Y entonces fui a mi médico repetidas veces. Y una de las veces le dije a mi médico, por favor, yo quiero intimidad. Que a mí me estaba mirando y estaban entrando otras personas, ¿vale? Y entonces una vez se lo dije y le dije, bueno, lleva usted razón, es verdad, tal. Y cuando me abrió la boca y me metió el palito, dijo, el siguiente, y entró un paciente con mi boca abierta. Entonces a continuación, como vi que mi protesta no era secundada por los demás ciudadanos, que al revés tenían mucha prisa porque todos querían irse, no sé por qué, entonces dije, bueno, pues como tengo la opción de elegir la mutualidad, me voy a la empresa privada. Y me fui a una de las compañías, voy a hacer publicidad, se llama Adela, estoy muy contento en esa empresa, ¿vale? Y lo que me parece es que todos los ciudadanos deberían de tener esa opción. Que piensan que uno tiene una gran enfermedad o está más cómodo en la pública. Oye, quedaros en la pública, eso yo no estoy diciendo nada. Pero me parece que en términos redondos el 90% de los funcionarios prefieren la privada. En cuanto a la igualdad, ahora es cuando hay desigualdad. Porque ahora la gente que puede se hace un seguro privado. ¿Vale? Ahora sí hay una que por cierto en Andalucía ya 1 de cada 5 personas tiene un seguro privado. Está cambiando el modelo, es lo que digo. Si necesitas 15 días para que te vea tu médico de cabecera, claro que te un seguro privado, si puedes, ¿no? Eso es obvio. Pero eso es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos cambiando y eso el está modelo, escrito que es desde lo que mucho digo. tiempo. Deteriora un servicio público hasta el punto que el ciudadano diga, no me sirve. Deteriora hasta que lo quiebras. Lo quiebras, si no económicamente, como cuestión de imagen y de imposible calidad. Claro. Por eso insisto, perdón. Anuncio que hay ahora mismo la avalancha de anuncios promocionando
los seguros de la sanidad Pero si han pública. subido todavía. Yo he Privada. mirado esos datos, Por vamos, eso disparados. por eso sería mucho mejor separar la financiación de la sanidad pública y que se pudiera y que cada ciudadano tuviera el derecho que yo tengo como funcionario. En cuanto a la productividad, Jesús, tú sabes que los funcionarios tienen un máximo de 35 horas, mientras que los trabajadores privados tienen de 40. O sea, nada más que empezando por ahí, ya hay una desigualdad que a quién favorece. Hombre, a eso iba precisamente, es que al privatizar deterioramos las condiciones de trabajo 35 y menos que deberían tener, porque precisamente el aumento de la productividad en la sociedad avanzada lo que debería permitirnos es trabajar cada vez menos. Si nuestro trabajo es cada vez más productivo, una de dos, o trabajamos cada vez menos o hay una ganancia que se la llevan siempre unos pocos. Entonces, por supuesto que trabajan 35 horas y deberían trabajar 30. Y se está estudiando ahora, incluso hay empresas privadas que han demostrado con estudios y poniéndolo ya en práctica, que en una semana laboral de 4 días los trabajadores rinden más que trabajando 5. Es decir, que porque trabajen 40 horas los médicos o los sanitarios de la privada no van a rendir más que los que trabajan 35. Eso también es un discurso, yo creo, bastante engañoso al final, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este es un debate que imagino ustedes estarán reproduciendo en casa también y que nos comprometemos a diseñarlo monográficamente, con el tiempo que haga falta por delante, porque estamos hablando de uno de los pilares de nuestro estado de bienestar, el que nunca imaginábamos íbamos a ver tan en peligro como lo estamos viendo ahora en Andalucía, en Madrid, prácticamente en toda España, pero que ciertamente noticias como esta no dejan de ser extraordinariamente alarmantes. No sabemos cómo se ha producido, cómo se ha filtrado, de dónde ha salido, ni cuáles son las realidades de lo que estamos viendo, y nadie ha sido capaz de desmentir con datos. Los datos son los que les hemos facilitado a ustedes y que incluso ha reconocido el propio consejero de Presidencia. No queremos imaginar que esas cantidades que se recogen en la orden de la Consejería de Salud sean cantidades que se vayan a imputar al usuario. Imaginamos y queremos ser bien pensados que serían en cualquier caso las que la Consejería pagaría por ese servicio a la empresa de la sanidad privada que lo atendiera. Pero en cualquier caso es cierto que los medios económicos se están detrayendo, es una auténtica hemorragia las que se están llevando a la sanidad privada con esos números que hablábamos antes, porque se están multiplicando. En muchos casos en la atención primaria se está externalizando hasta un 50% de los casos, según hemos visto, para este año 2023. Y claro, si esos millones de euros van fuera del sistema, van fuera del circuito de la sanidad pública, es muy difícil que la sanidad pública se recupere. Pero lo vamos a dejar ahí porque hay otro asunto que nos preocupa también extraordinariamente, y volvemos a que parece que la mayoría absoluta no le ha sentado bien, al señor Moreno Bonilla. No sé si en el fragor del mitin, en el fragor de la reunión con los candidatos a las alcaldías mayores de 20.000 habitantes que tuvo lugar este fin de semana, no sé si con el calor de Feijóo a su lado llevó al presidente a que se le calentara bastante la boca cuando le vino a decir a sus candidatos, ni más ni menos, que si ganaba el Partido Popular, sus pueblos iban a ir mucho mejor que si no ganaba el Partido Popular. Hombre, que decir eso el presidente de una administración que tiene la competencia de distribuir millones de euros entre esos municipios es, cuando menos, también poco estético, como hablamos antes. Jesús. No, desde luego suena un poco a chantaje, ¿no? Que voten a los míos y así tendrán más recursos, sabiendo además que tiene Hablabas del metro antes. Una herramienta muy poderosa como es la Patrica, bueno, y aparte, pues eso, tiene en sus manos prolongar las infraestructuras más hacia un municipio que hacia otro, y creo que se enmarca también dentro de una batalla por las diputaciones, ¿no? El Partido Popular a lo que va en estas municipales es a asegurarse el control de las diputaciones, y ojo con que consiga eso, porque manejando los recursos de la Junta y los de las diputaciones, los ayuntamientos que no sean de derecha lo van a pasar muy mal, ¿no? Y la ciudadanía que vive ahí también. Con lo cual creo que el electorado tendría que pensárselo bastante y movilizarse si no queremos que lleguemos a una situación de desequilibrio, desigualdad total entre municipios según el color político de cada uno, ¿no? Enrique. Mira, la noche de las elecciones siempre hay dos cosas que uno debe estar atento. Una es lo que yo llamo el informe Carita. Con acento en la I, señores. Y es que
ocurra lo que ocurra y digan lo que digan, la carita no engaña. Porque todos dicen que han ganado, qué contento este tal. Lenguaje no verbal. Pero el informe Carita queda más bonito. El informe Carita es impecable. Eso es una de las cosas que ocurre siempre. Y otra, el que gana, que suele tener la carita sonriente, ¿qué es lo que dice? Yo voy a gobernar para todos. Dicho eso, que son dos hechos que suceden siempre esa noche, ¿qué es lo que ocurre? Pues hombre, lo han hecho todo. Esto y los otros también. Luego siempre se beneficia más a quien tiene más simpatía y eres más empático con quien es más de tu cuerda. Pero decirlo de esta manera, no sé si se vino arriba o no se vino arriba, pero es obsceno. Tú no puedes decir eso como lo dijo. Y aquí, si me votáis, podéis estar seguros de que os vais muy bien. Ya me encargo yo de que os vaya muy bien. Porque vino a decir eso. Sí, sí. Y eso lo puedes pensar, o puedes incluso buscar alguna estrategia para hacerlo. Pero decirlo de esa forma es absolutamente inapropiado y obsceno, en mi opinión. María. Bueno, yo estaba pensando que la democracia requiere de ciudadanos críticos, en fin, pero sobre todo requiere de políticos con altura de mira y que respeten a los ciudadanos que votan. Entonces, aunque solo sea, y esto también parece que estoy monográfica con la estética hoy, pero aunque solo sea por estética, eso no se puede decir, porque no se puede decir, porque me parece una falta de respeto hacia quienes piensan de manera diferente y van a ejercer su voto libremente, bueno, en fin, votándolo a ellos, a los del PP en este caso, o a otra opción política. O sea, el mismo derecho y la Junta tiene unas competencias marcadas por ley que son diferentes de los municipios y por tanto lo que le toque que aportar a la Junta en un municipio por igual en función de la patrica, en función de lo que está reglado. O sea, es que esto, no sé, a mí me parece muy feo, la verdad, me parece muy feo. ¿Agustín? Yo no sé si tenemos las declaraciones para Sí, poder hemos oírlas. visto. Creo que total nosotros no lo exactamente, tenemos, ¿no? porque fue Lo el digo domingo, me porque parece. no es lo mismo decir si gana el Partido Popular o irá muy bien porque tenemos una buena política, o que decir o irá muy bien porque voy a hartar de subvenciones. O sea, habría que oírlo antes de decir eso. Vamos a suponer que ha dicho lo segundo, o voy a hartar de subvenciones. Bueno, pues, ojo, ¿qué puede ser? Puede estar cometiendo un acto ilegal. Porque el margen de maniobra que tiene un político es limitado, ¿no? Afortunadamente. Y hablando de historia, el martes pasado, sin ir más lejos, hablamos de la Agencia de Inteligencia Artificial que se ha pretendido hacer según unas reglas y ahora nos encontramos con que parece que el gobierno se las ha saltado, parece aparentemente, se las ha saltado porque Nadia Calviño tenía mucho interés en que fuera a La Coruña. Bueno, ya veremos si eso se puede demostrar o no. Pues estaríamos en el mismo caso, nada más que cambiaríamos de partido. Correcto. En vez del PSOE sería el PP el que... Esto se llama técnicamente en derecho una actuación arbitraria. Y por fortuna tenemos elementos para combatirlo. ¿Qué creéis que le ha pasado a Juanma Moreno para esto? Para estas cosas, para estas meteduras de pata impropias de los 4 años anteriores. Enrique. Pues hombre, yo creo que él está siendo hijo y rehén de la urna. Él ahora tiene mayoría absoluta y todos pensábamos que al no tener cerca a Elías Bendodo, que hay quien piensa... Se iba a suavizar más exactamente, todavía, ¿no? Sí. Que hay quien piensa, y dicen que tienen datos, que quien lo ha mandado para Madrid ha sido el propio Juanma Moreno para quitárselo un poco de en medio. No sé si será así o no. Pero lo que sí es verdad es que en un breve espacio de tiempo sí está ocurriendo lo que decía Agustín. O sea, estamos descubriendo a una persona que verbaliza una serie de cosas que serían impensables antes. ¿Que eso obedece a un proceso interno mental?
no lo creo. Yo creo que obedece a estrategias de partido. Y él, aunque efectivamente no es la presidenta de Madrid, pero sí está haciendo ciertas transgresiones que nos están extrañando, no escandalizando, pero al menos extrañando, porque no estábamos acostumbrados a ese comportamiento. Textualmente, dijo Juanma Moreno a los candidatos y candidatas de poblaciones mayores de 20.000 habitantes. La pregunta es bien sencilla. ¿No estáis seguros de que llegaremos mucho más lejos y mucho más rápido si hay una coincidencia de modelo político entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía? ¿Y os parece mal que diga No, eso? esa es la pregunta. Muy bien, estamos Sí. analizándolo. No digo, Está diciendo está dicho en términos es muy político. Claro, no decir, Si todos mantenemos los mismos objetivos, funcionaremos mejor. Ahí no podemos decir que esté diciendo arbitrariedad. Por cierto, que mientras hablaba me ha venido un caso de arbitrariedad muy curioso. ¿Sabéis en el fraude de los ERE qué comarca andaluza recibió más ERES? ¿Fue la Sierra Norte de Sevilla? Sierra Norte de Sevilla. Claro. Casualmente, donde más poder tenía el PSOE y donde el director general famoso, que en paz descanse, Guerrero, era originario, ¿no? Digo porque como Enrique hablaba de cómo siempre hemos tirado... Yo creo que básicamente fue por lo de Guerrero, que era el que controlaba aquella zona y era el director general. Jesús. Bueno, yo creo que es un mensaje para quien quiera entender, ¿no? Claro. Pues efectivamente, literalmente no está diciendo tenéis que votar a mi porque partido si no, no porque voy a dar tener un más duro. fondos, pero si dicen vais a llegar más lejos, pues ¿qué quiere decir eso al final, no? Yo creo que se acaba entendiendo. No, respecto a lo que decías del cambio de talante, no es la primera vez que vemos un cambio de talante cuando un político del PP consigue la mayoría absoluta, ¿no? No sé si os acordáis de que el Aznar, que hablaba catalán en la intimidad cuando no tenía mayoría absoluta, y cómo fue después su gestión con la mayoría absoluta, precisamente con el problema territorial, ¿no? Y todas las consecuencias que han venido después de eso. Entonces, por desgracia parece que es una tendencia, que cuando alguien todavía no se siente con esa seguridad que da el no tener que llegar a acuerdos con nadie, parece que tiene un talante más dialogante, y una vez que ya no tiene esa necesidad de pactar con nadie, pues le salen esos ramalazos, ¿no? María. Bueno, sí, yo coincido en lo que dice Jesús. Yo creo que, bueno, que está más cómodo, que se siente más reforzado y que, bueno, y también que tenía ahí a su líder. Y entonces, bueno, pues se produce eso que pasa en los mítines, ¿no? Que la gente, exacto, la gente se llena arriba, aquí nosotros somos los mejores y si todos nos ponemos, pues vamos a llegar muy lejos y no sé qué. Bueno, ya digo, a mí me parece una falta sobre todo de respeto a la gente, ¿no? Porque no se puede decir eso, porque cada uno, porque insisto, las competencias de la Junta son unos, ayuntamientos son otros, entonces, bueno, se puede hacer gestos políticos, se puede hacer guiños, bien, bueno, pero hay que ser más fino, hay que ser más fino. A mí me parecen unas declaraciones finas y me extrañaría que Sánchez, Zapatero y todos no tengan declaraciones parecidas o incluso peores, ¿no? Pero lo que está diciendo es que si gobernamos nosotros, que somos los buenos, y nosotros somos PSOE, somos PP, somos Podemos, o sea, lo vamos a hacer mejor que los otros. Es un problema mayoritario. María, tú sabes, como profesional de la psicología, que en esos procesos no es que te vengas arriba, digo, los mítines y tal, sino que se da un cierto proceso de histeria colectiva. Total. ¿Vale? Y entonces ocurre lo que ahí sí me lo voy a... Sí, eso es, que eso también pasa, claro. Hoy no ha sido un mitin. Hoy el Consejo Consultivo ha avalado, el Consejo Consultivo de Andalucía, el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar posiblemente mañana la Junta de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas. Siguiendo el camino que, no sé quién hablaba de Ayuso, marca Ayuso, porque no se nos olvide que Moreno Bonilla va muy tras los pasos de Ayuso, quizá con menos alaracas mediáticas, pero ahí está. Ha habido un voto que no me ha dado tiempo de traeros, un voto particular bastante
interesante, pero eso a lo mejor lo podemos ver el próximo día. Pero en cualquier caso, así a bote pronto, profesor. ¿Un bote particular de quién? De una de las magistradas del Consejo Consultivo, en contra de que se avalara el recurso. Eso no me lo he estudiado. Yo creo que me iba a preguntar por la penúltima contradicción de Podemos, ¿no? Que se ha descubierto ahora que en la misma ley de protección del menor establece dos plazos de prescripción para los delitos de libertad. Me había estudiado eso. Pero vamos, por contestarte. Mira, hay dos tipos de inconstitucionalidad. Una que es material y otra que es de competencia. Entonces, si normalmente las comunidades autónomas suelen recurrir leyes estatales diciendo eso me compete hacerlo a mí. Entonces, supongo yo que irá en esa línea, ¿no? De que ha invadido mi ámbito competencial, ¿no? Lo único que se me ocurre. Yo tampoco conocía ni siquiera el tema, vaya, la verdad es que no tengo nada que decir. Yo lo he leído esta mañana. Para eso, ¿qué os parece el impuesto en sí? Bueno, volvemos. Es un impuesto que casi, en Europa se está dando luz verde al impuesto a las empresas, a las petroleras, a los bancos, a grandes Biden, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, que es un poco... Biden, que ese día no se durmió hablando. Pero que es curioso, porque justo todo lo que está pasando, ¿no?, en todos los países es que están intentando, pues, llevar una fiscalidad progresiva y que la gente que más tiene, pero en todos los países, sorprendentemente, en Estados Unidos, que quién se lo iba a imaginar. O sea, pero volvemos casi al principio, que yo empecé por ahí cuando iniciamos este agradable debate. Lo que no puede es estar rebajando impuestos a quien se los está rebajando en un momento histórico tan complicado como el que estamos viviendo. Digo, ya no en España, en general, estamos viviendo un momento histórico difícil. Y hombre, si estamos viendo que los sistemas de vertebración de la sociedad están deteriorándose, porque cada vez, y eso lo estamos viendo en todos los telediarios, te lo van machacando, si estamos viendo que los pobres cada vez son más pobres, y esto no es demagogia, usted no me va a decir, yo creo el populismo, no. Si estamos viendo que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, y está contrastado, hombre, sacar ahora mismo la patita y la bandera de este impuesto me parece inadecuado por ser muy suave. Se me ocurren muchos más calificativos. Jesús. Sí, yo tampoco soy jurista y la valoración que puedo hacer es también política, ¿no? Y creo que al final, pues efectivamente hasta el G20 está diciendo que hay que intentar que las grandes empresas paguen como mínimo un 15% de impuestos por sus beneficios, ¿no? Un 15%, cuando cualquier persona que gane, pongamos 2.000 euros, ya está pagando más que eso, un asalariado, ¿no? Y eso lo dicen porque saben que con la ingeniería fiscal, muchas veces legal, ¿no?, pero con la ingeniería fiscal las grandes empresas consiguen pagar al final un 5, un 6, un 7% sobre sus beneficios. Y estamos con grupos de países que antes eran los guardianes de la ortodoxia neoliberal que están diciendo que hay que llegar a ese 15%. Y mientras tanto aquí, esa competencia fiscal, a ver quién baja más los impuestos de las rentas más altas. A ver si en Andalucía o si en Madrid, con el argumento de que es que si no se nos van los ricos allí y van a invertir allí. Bueno, y al mismo tiempo diciendo que no hay dinero para subirle el sueldo a los médicos para que no se vayan a trabajar a otro sitio, ¿no? Entonces, al final las dos cosas a la vez no pueden ser. Y sobre todo lo que no puede hacerse es engañar a la gente con el argumento de que estamos bajando los impuestos. Porque no es bajar los impuestos en general, es a quién se les están bajando. Están bajando solo a las rentas más altas. Y al final eso está redundando pues, en un deterioro de los servicios públicos, ¿no? María. Bueno, yo también creo que ahí hay una lectura política de la campaña y de confrontar los modelos, ¿no? Entonces, bueno, ya está. En
en general la derecha tiene esa actitud patrimonialista del poder, de los criterios sobre las cosas, de la gestión. Entonces, bueno, ellos están ahí todo el rato intentando que el gobierno del PSOE, o que Pedro Sánchez es un desastre, que no sé qué. Yo también creo que habrá algo de eso, habrá una voluntad de intentar desgastar con un recurso al Constitucional, digo yo. No lo sé. Ahora, pienso que el país que quiero, y lo vuelvo a decir, es un país donde los ricos pagan más, porque no es solo que la gente, hay más pobres, que decía antes Enrique, que es verdad, es que hay una inflación disparada y la gente que el dinero que gana tiene menos poder adquisitivo y tiene peor calidad de vida ahora, porque ha habido una inflación y está ahí, y entonces, bueno, no sé, yo creo que la gente entiende más que quien más tiene y que las empresas, las grandes empresas, puedan pagar más. Entonces, no sé, políticamente no entiendo el recurso. Si luego, desde el punto de vista jurídico, tiene fundamento en que han invadido una competencia, no tengo nada que decir, porque eso ya es una cuestión más formal que puedo entender, ¿no? Pero detrás de eso hay una lectura política que yo no comparto, desde luego. Con el informe de Intermon Oxfam, que es demoledor, en cuanto al aumento de la desigualdad. Eso sí que es un hecho, y son números, eso no son opiniones, no son datos. Es decir, en este país los ricos cada vez son más ricos, la clase media cada vez es menos clase media, y la clase pobre cada vez es más clase pobre. Totalmente. O sea, cada vez en lugar de converger, se diverge. Entonces, yo no digo que este impuesto sea, como dice Agustín, que puede llevar razón, obviamente, que efectivamente si se invaden competencias, se invaden competencias. Pero volvemos a la estética. Estéticamente no hay por dónde pillarlo, ¿no? Ni éticamente tampoco. Ni éticamente. No, ni éticamente tampoco. Y además, insisto, todas las derechas de todos los países están apoyando que haya un incremento de impuestos por parte de las grandes corporaciones y de la gente y de las grandes fortunas. Entonces, es que menos la derecha española, qué curioso. La presidenta de la Comisión Europea, que no es precisamente de izquierda tampoco, Vamos, Ursula von der Leyen, está también en ese discurso, así ¿no? es. De que las grandes empresas que han aumentado sus beneficios con la crisis y con la pandemia, pues que contribuyan un poquito. Y resulta que cuando se publica que el Santander ha tenido 9.000 millones de beneficios, Ana Patricia Botín se permite quejarse de que le ha tocado pagar 200 millones por el nuevo impuesto que ha puesto el gobierno para la banca. 200 millones frente a 9.000 millones de beneficios. Y la gente que no puede pagar su hipoteca porque están subiendo los intereses, bueno, yo creo que toca redistribuir un poco más, porque hay gente que lo está pasando muy mal y porque además eso va al final contra el propio interés de la economía. A la banca se le ha olvidado ya cuando entre todos tuvimos que rescatarlo con 60.000 millones. Nos engañó tanto el presidente Rajoy como el artista de Guindos, que dijo que no nos iba a costar ni un euro. No. Y fueron miles de millones. Y ahora la banca va a decir, hola, buenos días, y te escupe. Es que ni te reciben. Eso es así. Y es doloroso. Por ser suave. Bueno, yo quiero recurrir otra vez al profesor Ruiz Robledo. Te ha tocado. Nuestro jurista, qué bien. No, porque es un tema que la semana pasada nos arrojó una cierta luz al respecto, pero yo una semana después sigo muy bien sin ser capaz de aclarar. Me estoy refiriendo al tema de la ley del sí es sí, porque cada día que escuchas una nueva tanda, una nueva batería de noticias, la confusión te acaba ya sumando de una manera. Yo me imagino que la gente tiene que estar absolutamente devastada con esta historia, porque es dramática para las víctimas, obviamente, pero para la opinión pública tiene que estar atónita, ¿no? No, te pregunto, Agustín, por la evolución, es decir, ¿dónde estamos ahora mismo? Jurídicamente, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, jurídicamente estamos en una ley que, por decirlo suave, baja las penas de los delincuentes sexuales. Pero una parte del... O sea, el gobierno, digamos, sí, en la parte socialista del gobierno, presenta una PNL en solitaria. ¿Y sabéis lo que ha pasado ya esta mañana, no? Cuéntanos. Pues que la mesa del Congreso ha decidido no tramitarlo por urgencia. Entonces, bueno, de hecho, la ley cuando se apruebe no va a tener vigencia inmediata, corrígeme si me equivoco, porque se va a seguir aplicando lo que más beneficia al reo, si lo estoy explicando bien, hasta que pase... Bueno, técnicamente, más que no va a tener vigencia inmediata, es
que es se va a pro aplicar. futuro, que es Exactamente. para los nuevos, para los que delincan a partir de la entrada en vigor. Exactamente. Mucho mejor explicado que lo que quería decir lo mismo, pero mucho mejor explicado. Agustín, gracias. Bueno, pues independientemente de que pasa eso, pero cuanto más se tarde, pues ya está. Pues más se tarde, más. Estamos en las mismas en las que estamos. Y eso es una noticia de la 1:30 de esta tarde. O sea, bueno, yo ahora quiero hablar como feminista, que represento a muchas mujeres, que estamos absolutamente indignadas, y a muchos colectivos de mujeres que llevamos luchando porque haya una ley que penalice a los agresores sexuales, y esto es un escándalo, de verdad, es un escándalo, no puede ser. Y además, la soberbia con la que quienes no quieren arreglar esto, ya no digo, porque la ley yo no voy a caer en la Pero María, trampa. todo el mundo dice que lo quiere arreglar. Y todo el No mundo coloca estoy de acuerdo, el no estoy de consentimiento acuerdo. en el centro Es que el de la- consentimiento tiene que seguir en el centro, porque el consentimiento es fundamental, porque venimos de una ley que hablaba de la honestidad de las mujeres, ¿eh? Y entonces ya hay que hablar de la libertad sexual de las mujeres. Pasa como con el aborto. El aborto estaba hasta el año 85 en el Código Penal. Bueno, hasta el año 2010, porque la ley del 85 era una ley de despenalización del aborto en algunos supuestos, estaba en el Código Penal hasta el 2010, en la famosa ley AIDO. Es que pasa lo mismo. No, aquí hay un problema de soberbia, no puede ser, no. A mí no me parece que las ministras de Podemos, cuando hablan de esto, estén hablando de verdad, con voluntad, porque no, me parece que dicen una cosa y están haciendo otra. Y yo estoy siguiendo este asunto, no solamente yo, estoy hablando de las asociaciones de mujeres juristas, de mucha gente, estamos muy pendientes de este asunto, y lo digo con dolor de mi corazón, porque yo también creo que, bueno, yo y como yo mucha gente, que el consentimiento es lo fundamental, pero nos hemos equivocado, y como nos hemos equivocado hay que arreglarlo, porque no puede ser que estemos escarcelando a violadores, ni que estemos reduciendo condenas, es que esto no puede ser. Pero María, el consentimiento ¿Qué? siempre ha estado en el centro de los delitos sexuales, nunca se ha permitido mantener relaciones contra la voluntad de alguien. Estoy de acuerdo, Eso pero no- en el no discurso, se ha avanzado. perdona, Y en cuanto a Agustín, lo de pero la- en el discurso social no. Bueno. A ver, lo que pasa es que también hay otro problema, y es que nadie dice que el consentimiento antes y ahora hay que probarlo, porque, vamos, faltaría más. Entonces, el consentimiento es un discurso que a mí pedagógicamente me interesa para, o lo defiendo en el sentido de que la gente comprenda que de lo que se trata es de eso, de que una mujer, hasta donde ella quiera, puede seguir o no. Pero el problema no es ese. El problema es que parece que con el consentimiento así, pedagógico y abstracto, hemos arreglado la ley. Y ya veis que no estamos arreglando la ley. Perdona, vamos a ver, el consentimiento no hay que probarlo, lo que hay que probar es el delito, que no es lo mismo. Claro, bueno. Y eso es un problema que... Claro, que estamos desde- diciendo que- lo mismo en el sentido de que cuando uno Desde está en un- Salomón cuando es un uno está problema. cuando uno Es está decir, que en llegan un juicio dos, penal, llegan dos personas, claro, y uno dice el hijo es mío y el otro dice que no. Pues Ese- claro, ese por es un eso. problema. Pero hay un procedimiento ¿Vale? Es un penal y por problema. tanto hay que probar lo que se y lo dice. que tú dices de la honestidad y la redacción que estaba en el franquismo, eso se arregló en 1989. Sí. Eso lo arregló Felipe González, Sí, por sí. darle nombre. Sí, pero- Y luego se reformó y se mejoró con el Código Penal de 1995. estoy de ¿Y qué, acuerdo. y qué era el único fallo que tenía? El único fallo que tenía, por lo menos hasta donde yo sé de derecho penal y de los delitos, lo que tenía era lo siguiente: había una distinción entre el abuso y la agresión. Sí. Y cuando se quita la voluntad de la mujer por un producto químico o por una cosa así, pues estaba calificado de abuso. Y la doctrina venía diciendo, oye, esto en realidad es una agresión, porque no le has puesto un cuchillo, pero le has dado una pastilla y la has dejado O le has dado sin sustancia en voluntad. el vino, Eso lo que era lo sea. que había que arreglar. Que por cierto lo arregla la ley del solo sí. Sí, que Pero lo ya arreglan. toma carrerilla y ha creado un montón de problemas, porque ha unido lo que eran dos delitos conceptualmente muy distintos, lo ha unido en uno solo. Amplía la base de delitos y rebaja los delitos más graves. Entonces, es que Ya, se han pero equivocado, con la ¿verdad? intención, con la supuesta intención de que las mujeres, si seguían los dos tipos de delitos, que bueno, al menos estas son las explicaciones que han dado, la carga de la prueba volvía a caer a la agredida, a la persona, a la víctima. Como pasó en algunos, por ejemplo, en la sentencia de la manada. Esto es así, porque además la interpretación de algunos jueces de la ley anterior
bueno, es la que es. A ver, que la buena intención de quien ha modificado la ley, yo la comparto, la respeto y la defiendo. Lo que no defiendo es los efectos que han ido produciendo como consecuencia de que no lo hemos hecho bien. Y no se admite. Perdón. Bueno, a ver, yo primero creo que hay que puntualizar una cosa. Esta ley sale del Consejo de Ministros donde hay 3 jueces. Por supuesto. Y los 3 jueces son de la parte socialista del Gobierno. Y la gradación de penas la establece el Ministerio de Justicia, no la establece el Ministerio de Igualdad que controla Podemos. Y precisamente esa supresión de la diferencia entre el delito de abuso y de agresión tiene que ver con poner el consentimiento en el centro. A mí lo que me preocupa es que para modificar la ley se acabe volviendo a establecer esa diferencia con un subterfugio entre el abuso y la agresión. Y en ese sentido creo que también hay que tener en cuenta pues, que no está llegando toda la información de lo que está pasando, que la gran mayoría de las sentencias no se están revisando, que hay quien con mucho morbo parece, está entreteniéndose en tener un contador que va actualizando cada día de cuántas sentencias se revisan, pero la gran mayoría no se están revisando. Y también yo no soy jurista, pero me he preocupado de escuchar a muchos juristas en este tiempo, porque es un tema que es preocupante, efectivamente. También se está hablando de que el Código Penal tiene una disposición que dice que si en una reforma la sentencia cae dentro de la horquilla que tiene la nueva legislación, si cae dentro de la misma horquilla, no hay por qué revisarla y no hay por qué reducir la condena. Por tanto, también aquí hay un problema de interpretación de la nueva ley que habrá que mirar pues un poco con qué criterios se está haciendo, según qué jueces y según qué intenciones, ¿no? La ley de Zapatero de 2005 también tuvo un problema de boicot de buena parte de la judicatura. Entonces, yo creo que cargar las tintas solo sobre las ministras, o la ministra de Igualdad en este caso en concreto, ¿no? Pues es simplificar demasiado la cuestión, porque la ley tiene un proceso de elaboración muy largo. De hecho, se presentó al principio de la legislatura, tuvo un proceso de tramitación de más de 2 años, aprobado por más de 200 diputados de muchos grupos políticos distintos, y además se está poniendo solo el énfasis en lo que está sucediendo con las sentencias, cuando en muchos casos además hay agravantes que no se están aplicando, no se están teniendo en cuenta, y cuando hay una parte de la ley que es fundamental, que es todo el acompañamiento a las mujeres maltratadas, de las que no nos olvidemos, solo el 8% denuncian. Entonces, una ley que se preocupe por las mujeres abusadas, agredidas y maltratadas, tiene que ser una ley que le dé protección psicológica y una asistencia, una atención, y eso es lo que hay que poner en marcha también. Y yo creo que eso también contribuiría a reducir la alarma social que se ha creado en este tema, ¿no? Enrique. Bueno, yo creo que está todo dicho, pero hay un hecho que es constatable. Ahora mismo, sin contadores, pero según manifiesta un sector de la prensa, hay 517 casos que han tenido un efecto, como le decía el presidente, no deseable, ¿no? Pero que puede llegar a 4.500. No tuviera uno, Enrique. Y eso es irreversible. Eso es irreversible. O sea que, como decía Agustín antes, los efectos serán cuando delinca de aquí en adelante, pero lo que ahora mismo está sucediendo, y yo desconozco lo que tú estabas diciendo, si es que se está teniendo poca voluntad y se está haciendo de aquella manera la revisión o la no revisión de casos, pero si va a llegar a 4.500, los efectos no deseables son abrumadores y eso hay que arreglarlo. No sé cómo. Sí, claro. Mira, vamos a ver, sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley, Jesús, salió del Ministerio de Igualdad claramente inconstitucional, porque cambiaba la carga de la prueba, porque exigía que se probara el consentimiento, o sea, y eso no es posible, porque la Constitución garantiza la presunción de inocencia. Lo que sí es verdad es que hoy día hay un cuerpo de interpretación que viene no cambia la carga de la prueba, pero viene a decir, si la mujer ha dado el paso de denunciar, algo habrá, ¿sabes? O sea, que por jurisprudencia, no por lo que diga la ley, por jurisprudencia hay, por decirlo así, una
casi una preferencia de lo que dice la mujer, porque muchas veces la declaración es la mujer y el hombre y no hay nadie más. Entonces, eso ya estaba, si es que es un problema que se ha creado, que se ha creado nuevo y que antes no existía. Pero a mí, como ciudadano, lo que sí veo claro es que esa ley la han apadrinado 2 o 3 personas. Lo mismo que en su momento la ley de la seguridad pública la patrocinó un ministro que se llamaba Corcuera. Y cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la presunción de que entraba la policía en la casa, la famosa patada en la puerta, Corcuera dijo y dimitió. Y a mi juicio, sinceramente, creo que le hubiera venido muy bien a Podemos si la ministra de Igualdad hubiera dicho, señores, esto ha habido un efecto y yo he sido la principal y debo hacer como en su momento hizo Corcuera. No lo hizo, allá ellos. Yo digo lo mismo que dije antes con el PP. Yo no creo que el PP sea un conjunto de gente mafiosa que quieran beneficiar. No creo que Podemos sea un conjunto de gente que quiere... Bueno, que a veces parece que están a favor de los deudores. Yo creo que las personas que la han hecho, y yo conozco en buena medida, es una catedrática gallega, en fin, bueno, pues la han hecho con toda la mejor voluntad del mundo, pero se han equivocado. Recurrir a la disposición transitoria del Código Penal de 1995, que dice lo que nos ha explicado muy bien Jesús, ¿no?, que si se mantiene en la misma horquilla no habrá revisión. Primero, es muy discutible que sin venir en la ley del sí es sí se pueda aplicar esa disposición. Segundo, es discutible que esa disposición sea constitucional, porque la retroactividad de la ley favorable, el Tribunal Constitucional ha dicho que está en la Constitución. Por tanto, una ley no le puede contradecir. Y después es un debate que el Tribunal Supremo ya ha cerrado, que el Gobierno decía, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha dicho que no. Entonces, desde el punto de vista jurídico, de verdad, que no hay más discusión. Que es que hasta que no se cambie la ley, las penas que se van a aplicar de los delitos nuevos y de los delitos antiguos van a ser menores, ¿no? Quiero decir solamente una cosa, no analizando todo lo anterior, sino en la voluntad de reformar esto y arreglar lo que tú decías, que todo el mundo mentira, claramente mentira. Podemos ha dicho que se va a abstener en la tramitación, primera cosa. Segunda, aunque ha mantenido que va a mantener la negociación, pues si mantienes la negociación no te vas a abstener, vas a votar a favor de que se reforme con el consenso de todos. Y segunda cosa, esta mañana en la mesa y portavoces del Congreso de los Diputados, el PSOE se ha quedado solo y no hay tramitación de urgencia. Luego no hay tanta voluntad de hacerlo rápido y de arreglar la ley. Ahí lo dejo. ¿Creéis entonces que no va a haber acuerdo? Pues es que... Vamos a pasar por un trámite ordinario, que por lo que yo he leído esta mañana, bueno, hace un rato, si ha sido a mediodía, vamos a pasar al pleno del día 7 con un trámite ordinario de una proposición de ley. Y de momento el PSOE está solo. Jesús. Bueno, yo quería primero aclarar que las penas no han cambiado tanto en la ley del solo sí es sí. Lo que pasa es que al fusionar el abuso con la agresión, evidentemente el abuso tenía penas más bajas que la agresión y por tanto la pena mínima de ese delito fusionado lógicamente tiene que ser más baja, pero eso no obliga a nadie a rebajar, si los hechos son los mismos, la sentencia, ¿no? Y las máximas han bajado en algunos casos de 12 años a 11, son rebajas muy pequeñas. Por tanto, creo que se ha creado también una alarma a veces excesiva y además a veces se mezcla 400 revisiones con 400 violadores que están en la calle, que tampoco es así, que muchos lo han soltado un mes antes de lo que lo iban a soltar y otros muchos siguen en la cárcel y a lo mejor van a salir un poquito antes que con la otra ley. Pero también se olvida, claro, eso no afecta porque la retroactividad es solo cuando beneficia al reo, ¿no? Pero esta nueva ley también endurece las penas en otros casos que la ley anterior no contemplaba y de eso tampoco se está hablando mucho, ¿no? Si va a haber acuerdo o no, yo ahora mismo lo veo complicado por el tema de que no está claro que el consentimiento vaya a seguir estando en el centro. Y yo creo que ahí va a estar la clave. Si la ley no mantiene el consentimiento en el centro, seguramente Podemos no va a apoyar la reforma, ¿no? Y si eso se hace a través de un subterfugio para decir, es que lo dijo la ministra Pilar Llop el otro día, volvió a hablar de la violencia y de que con una herida se demostraba. Que yo creo que fue bastante desafortunado lo que dijo, ¿no? Porque al final sí dice, bueno, es que... Cuando tú dices que el consentimiento esté en el centro,
jurídicamente, ¿qué quieres decir? Sí, porque siempre ha estado en el No, centro. pero tú hablas de una teoría que luego en la práctica judicial no se daba, y no hay más que ver la sentencia de la Manada o la revisión del Pero caso vamos a de ver, los futbolistas de la Arandina. Perdona, la sentencia de la Manada es un problema de prueba, y que llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo condena por agresión. Pero es que los magistrados de la Audiencia Provincial consideraron que no hubo violencia. Incluso uno consideró que hubo consentimiento y por eso puso un voto el que hablaba particular. del jolgorio, precisamente. Lo que sea. El hombre lo vio así. Luego podemos decir que es un machista, que es un no sé qué. Pero el famoso Código de la Manada le metió 11 años. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo revisó los hechos probados y dijo, aquí hay una violencia que consiste en 5 tíos que están en 2 metros cuadrados con una mujer. Entre esas dos sentencias hubo miles de personas que se manifestaron en la calle. Lo que sea. Pero También permíteme, por si a alguien le interesa, que aquí hay un cálculo hecho por juristas de la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Dice, artículo 178, agresión sexual. Dice, ley anterior, 5. Ley del solo sí, 4. Incluso pone reforma del PSOE, 5. Agresión sexual con penetración, el 179.2, ¿no? Ley anterior 6, ley del solo sí 4, ¿sí? Hay diferencias que van de todo. Tipo agravado de agresión sexual, antes 10, solo sí 8, lo que tú has comentado, ¿no? 1 año o 2, claro. Pues eso resulta que una persona que tenga 5 agresiones, pues le han quitado 5 años. Así es. De diferencia. Pero ahora sale con una pulsera que antes no tenía. Y yo creo que eso también da más seguridad. No ha habido un solo asesinato de una mujer, de una persona con pulsera. Esos son también datos reales, ¿no? No quiero yo llevar esto al terreno electoral, pero ¿serán conscientes de verdad de la devastación que esto está causando en la opinión pública en general y en la izquierda en particular? Devastación, exactamente. No lo tengo claro. A mí me parece una irresponsabilidad absoluta por parte de quien tiene que ponerse de acuerdo, vamos, lo veo clarísimo y además me parece que está causando mucha alarma social porque ha habido, bueno, ya está, y además, sinceramente, lo estoy diciendo muy honestamente, no creas que no pienso antes de decirlo. Yo creo que hay verdaderamente un doble juego. Hay una por parte de Podemos. Podemos dice, lo arreglamos porque es corresponsable del desastre, pero luego no se comporta como si lo quisiera arreglar. Y esto lo veo y acabo de daros datos. Lo veo todo el rato y como lo estoy viendo todo el rato, yo sí comparto y lo he compartido también muy honestamente que esto no era, a ver, claro que sí, que tiene una autoría, que Podemos ha sido quien ha promovido la ley, pero es verdad que en el Consejo de Ministros, en fin, es un órgano colegiado y salen todos. Y por tanto yo eso no tengo ninguna duda. Y el Parlamento, por supuesto. Pero ahora, insisto, nos hemos equivocado. Y bueno, unas veces te equivocas tú más que yo y estamos juntos en una historia y tú me has dicho vamos a ir por ese camino, yo confío en ti porque somos socios y vamos por ese camino y ahora nos perdemos. Bueno, pues ahora yo soy solidaria contigo y te digo, mira, vamos a arreglar este entuerto, pero ya, más que... Y me pongo a tu lado y no le doy más... Lo que pasa es que aquí... Quizás llevaría a otro debate, pero aquí hay un debate de planteamiento jurídico con este tema, con el punitivismo y no el punitivismo, y esto ya lo sabemos. Y el derecho penal, con los temas de género, pues hay mucho de lo que hablar ahí también, pero otro día. Bueno, eso lo vamos a hacer otro día. Llegamos al final de nuestro tiempo. Como han visto, el debate ha estado intensito. Ojalá y la semana que viene pudiéramos decir que hay un acuerdo en este asunto y que se arregla un tema que, insisto, es demoledor para las víctimas, devastador para la opinión pública, para gran parte de la opinión pública y posiblemente con un altísimo coste electoral para las alternativas de izquierda en las próximas elecciones. Sí. Ya veremos el informe Carita. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Gracias, Jesús de Manuel, por habernos acompañado. Gracias, Enrique Moratalla. Gracias, María Escudero. Gracias, Agustín Ruiz Robledo. No se nos vayan muy lejos porque en solo unos instantes vamos a charlar durante casi media hora con el director del Palacio de Congresos de Granada. Una de las joyas de la corona de esta ciudad que nos plantea un año que puede ser récord en los 31 de historia del Palacio y con novedades muy, pero que muy interesantes para la infraestructura y para la ciudad. Será a la vuelta de esta pausa. Gracias y hasta pronto.